Buenos días, es un placer para mí darles la bienvenida a todas y todos a este curso de capacitación que se enmarca en la Ley Micaela y que está preparado especialmente para las y los no docentes del SIN, las autoridades, tanto del SIN como del sistema universitario público. La RUGE se ha propuesto desde su fundación en el año 2018 trabajar en una agenda compleja y bastante variada, con el objetivo principal de erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades, o sea, por razones de género, y también por conquistar la igualdad entre los géneros. Uno de los puntos fundamentales de la agenda tiene que ver con estas capacitaciones que se inician gracias al proyecto de ley que fue aprobado y sancionado en el Congreso de la Nación a instancias de nuestro querido colega Yuyo García, el papá de la negra García, de Micaela, que fue víctima de un brutal femicidio. Y a partir de ese femicidio tan atroz, Yuyo, su papá, y la mamá de Micaela trabajaron en ese proyecto de ley y consiguieron que se sancionara, y ese proyecto fundamentalmente tiene como objetivo que las funcionarias y funcionarios de los 3 poderes del Estado se capaciten en cuestiones de violencia de género. Las universidades habíamos quedado fuera de esa ley en razón de la autonomía, pero la RUGE presenta al plenario del SIN la propuesta de que el sistema universitario adhiera a esas capacitaciones obligatorias, y con el apoyo de Yuyo también, como parte fundamental de la RUGE, se presentó y se aprobó por unanimidad en uno de sus plenos. De modo que estamos aquí gracias a todo ese trabajo y a esas conquistas que se dieron en el ámbito de todo el país, de toda la República Argentina, pero también en el ámbito del SIN, del Sistema Universitario Público. La RUGE desde ese momento empezó a trabajar con articulación de contenidos, con todas las compañeras de todos los EPRES que tienen representación en la RUGE, en los cursos, en los diferentes módulos, en modalidades virtuales, en modalidades presenciales, en trabajos de capacitación tanto para autoridades como para docentes, no docentes y estudiantes, asistiendo a las universidades que lo requirieron, y también en muchas ocasiones a algunas instituciones que no necesariamente tienen que ver con el mundo universitario. Hemos colaborado de esa manera con la capacitación en diferentes organismos, tanto nacionales como municipales, como provinciales, a instancias de las autoridades de cada jurisdicción. Otro de los puntos que la RUGE ha trabajado y que de alguna manera se vincula con las capacitaciones tiene que ver con la creación y fortalecimiento de protocolos. De protocolos que se ocupan tanto de denuncias de violencias contra las personas por razones de género, como también a favor de las diferentes líneas políticas que propician la igualdad entre los géneros. Son 2 cuestiones fundamentales que los protocolos tienen que contemplar y que en las capacitaciones, a su vez, tienen que aparecer como centrales a la hora de pensar las cuestiones que tienen que ver con géneros. Es importante señalar y reforzar la idea de que la violencia contra las mujeres no es únicamente física y sexual. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y de acuerdo a la ley de protección integral a las mujeres, tenemos que pensar en que la violencia se da también en los niveles psicológico, simbólico, económico. Y esas situaciones son tal vez las que más encontramos en el desempeño de las tareas universitarias, en las academias y en otros lugares donde los profesionales graduados de las universidades públicas y graduadas de las universidades públicas se van a desempeñar. Para nosotras es fundamental resaltar, tal como también lo ha resaltado Yuyo el día que presentó en el plenario del SIN la adhesión a la Ley Micaela, que las universidades formamos a las y los profesionales que después se van a desempeñar en cargos absolutamente fundamentales, tanto
para la elaboración como para la ejecución de políticas públicas, así como en instancias de interés público fundamentales como son la salud, como son la aplicación y el ejercicio de la justicia, la educación, etc. En ese sentido, es importante destacar que la formación universitaria es fundamental para que las comunidades puedan liberarse de ese flagelo que tiene que ver con la discriminación por cuestiones de género. En articulación con las dos cuestiones que tienen que ver con la capacitación y con los protocolos y atención de denuncias de casos, aparece la necesidad de trabajar en una agenda que fue muy importante para la red y que consistió en organizar clínicas de caso para analizar cómo estaban funcionando los protocolos en el sistema universitario. Estas clínicas se fueron desarrollando por CEPRES. Aprovechamos entonces lo que en el reglamento del funcionamiento de redes del SIN aparece como una cuestión que marca la instancia de federalización, y para nosotras, en todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, es importante tener en cuenta las diferencias y las particularidades de cada una de las regiones y de cada una de las jurisdicciones donde se encuentran emplazadas las universidades, ya que las realidades son muy diferentes en el sistema universitario. Esas clínicas de caso arrojaron conclusiones muy importantes que a su vez nos ayudaron a pensar políticas de fortalecimiento para tanto los protocolos como instancias que de pronto aparecen trabajadas dentro de los protocolos, pero que en realidad no son necesariamente cuestiones para protocolizar. Sobre todo aquellas denuncias que en realidad son más bien reclamos para desnaturalizar roles, para desestigmatizar la función de lo femenino, las metodologías o los lugares que tenemos las mujeres, tanto en relación a los contenidos de formación de las universidades en los programas o también a la participación en comités, en jurados o en concursos. En ese sentido, esas cuestiones que hacen a la desigualdad deberían ser trabajadas a través tanto de la capacitación como de actividades académicas de divulgación y actividades académicas de difusión de cuestiones importantes que son realizadas por los colectivos feministas y otras instituciones dentro de las universidades, agrupaciones, centros de estudio, direcciones, etcétera, que tienen que ver con esta actividad. En ese sentido, las clínicas de casos se realizaron en todo el país, en todos los CEPRES, coordinadas por las representantes de esos CEPRES en la Comisión Ejecutiva de la RUGE. También se realizaron actividades académicas en todo el sistema universitario, tanto nacional, universidades nacionales como universidades provinciales, y por supuesto se llevaron adelante tareas muy vinculadas a las relaciones interinstitucionales. En ese sentido, se trabajó tanto en cuestiones de capacitación como de atención de las violencias. Se trabajó con el Ministerio de las Mujeres desde su creación. Se trabajó con el proyecto específico que ONU Mujeres tiene para elaborar este tipo de estrategias, que es el proyecto Spotlight, que nosotras estamos en este momento ejecutando y que se está realizando a través de un convenio que firmó ONU con el SIN y que nos va a permitir obtener, por un lado, datos fundamentales respecto del estado de situación, tanto de denuncias como de discriminación, como de desigualdades, así como también trabajar con seguimientos y monitoreos respecto de programas que no son universitarios, sino que son de políticas nacionales, leyes como la ley Brisa, por ejemplo, que dispone, digamos, la atención a las niñas y niños víctimas del femicidio de sus madres. Bueno, y básicamente también para preparar estrategias de capacitación. Una de las cuestiones que me gustaría resaltar de esa articulación con el Ministerio de las Mujeres es la inmediata atención que le pusimos desde la RUGE y el sistema universitario a la demanda de mujeres y víctimas, personas víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica,
que en la pandemia aparecieron agravadas por la cuestión de aislamiento. En ese sentido, el sistema universitario, de manera muy generosa y con la participación de autoridades y de las compañeras que se ocupan de la gestión y de atención de cuestiones de género, elaboró un registro de residencias u otros espacios disponibles en el sistema universitario que pudieran servir en situación de emergencia para el refugio de las víctimas de esas violencias. También desde la red cooperamos con las universidades que organizaron actividades, en algunos casos coorganizamos actividades, jornadas, encuentros, congresos que tuvieron como temática fundamental las cuestiones de violencias de géneros o de igualdad de derechos en cuestiones de género. Se realizaron una innumerable cantidad de actividades en relación a este tema y además de realizar las actividades colaboramos con la difusión y la visibilización, por ejemplo, a través de campañas virtuales que de algún modo colaboren con la desnaturalización. Y me parece que en ese sentido, y para cerrar, me resulta importante señalar que tal vez en los módulos de este curso vayan a encontrar herramientas para detectar cuáles son esos puntos de naturalización, porque la violencia solo puede ser erradicada si se desnaturaliza en el sentido más amplio y cultural del término. La naturalización es lo que permite que la violencia crezca en las comunidades y en las culturas. No podemos pensar que es natural que las mujeres tengamos alguna característica discriminatoria solo por el hecho de ser mujeres o que tengamos habilidades diferentes en el sentido negativo del término de la diferencia. Por ejemplo, no tener fuerza para realizar determinadas profesiones, no tener capacidad de abstracción para realizar determinadas actividades y sí tener especiales dones para otras actividades como las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones naturalizadas, pero no son verdades, son cuestiones construidas desde lo cultural y son las cuestiones que a la larga generan una profunda discriminación. El sistema universitario es responsable en el rol que le toca, que es el de la formación, en ir a analizar, ir a encontrar, ir a explicar esos puntos de naturalización. Y el SIN en particular es la representación del sistema universitario público y las no docentes y los no docentes del SIN son fundamentales a la hora de establecer lecturas, redacciones, documentos, y su perspectiva es la que de alguna manera también garantiza que todas aquellas proyectos o acciones que realice el SIN estén cuidadas desde lo burocrático hasta los contenidos que se puedan producir. Bueno, para ir cerrando esta presentación y ustedes puedan continuar con los módulos que siguen, que son muy interesantes y que seguramente les van a dejar un montón de preguntas, de respuestas, de soluciones y también, ¿por qué no?, de nuevos interrogantes. Los saludo, las saludo y bueno, les mando un abrazo virtual. Espero verlas y verlos muy pronto, cuando termine la pandemia. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, por supuesto, la RUGE siempre está disponible para ustedes.